Saludos a todos mis hermanos del canal Carlos Conde Liscano. Hoy siguiendo con nuestro curso de Aprendiendo a Predicar, curso para predicadores, vamos a hacer una enseñanza sobre el texto del camino de Emaús, una enseñanza textual, para lo cual vamos a utilizar todas las herramientas que hemos ido hablando acerca de cómo lo debemos hacer. Yo solamente estoy dándoles a ustedes las diferentes pautas para el momento de la predicación. Antes de la predicación, ustedes deben, por supuesto, orarla pidiendo la unción del Espíritu Santo, prepararse en mucha oración al Espíritu Santo. Todo eso obviamente le corresponde a ustedes. Yo solamente les estoy dando las pautas para el momento de la predicación, cómo la debemos desarrollar para desarrollar una buena predicación. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar esta segunda o tercera enseñanza. La primera fue la introducción, la segunda hicimos ya un texto. Este segundo texto que vamos a hacer ahora lo vamos a tomar de San Lucas, en el capítulo 24, versículo del 13 al 35, que es el camino de Emaús. Entonces vamos a comenzar como hemos aprendido que debemos comenzar. Saludo especial a todos mis hermanos. Que la paz, que el amor de Dios, que el fuego del Espíritu Santo, que la misericordia de Dios sea derramada sobre cada uno de ustedes y reciba la bendición inmensa de Dios para sus vidas, para sus corazones y para sus familias. Amén. Mi nombre es Carlos Conde y hoy quiero compartir con ustedes un tema que tiene que ver hoy con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El tema es sobre la resurrección. Y el título que tiene la predicación se llama Jesús se encuentra con nuestras realidades y nos sana de nuestros pecados. Jesús se encuentra con nuestras realidades y nos sana de nuestros pecados. Así que vamos a comenzar. Primero vamos a hacer un pequeño bosquejo de lo que vamos a realizar. Vamos a estudiar el texto del capítulo 24, del versículo 23 al 35 del Evangelio según San Lucas. Pero vamos a ayudarnos también con el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, el discurso de Pedro que hizo a los judíos el día de Pentecostés. Solamente vamos a leer unos 2 o 3 versículos, el versículo 24, 25, para que nos sirva de faro para iluminarnos a poder entrar a estudiar el texto de San Lucas. Entonces, comencemos. Saquen sus Biblias y vamos a tomar Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículo Hechos 2. Voy a tomar solamente versículos 24 al 26. Hechos 2, 24 al 26. Estamos en el discurso de Pedro a los judíos que estaban en la puerta del templo el día de la fiesta de Pentecostés. Pero Dios lo resucitó liberándolo de los dolores de la muerte, porque la muerte no podía tenerlo dominado. El rey David, refiriéndose a Jesús, le dijo: yo veía siempre al Señor delante de mí. Con él a mi derecha nada me hará caer. Por eso se alegra mi corazón, mi lengua canta llena de gozo y todo mi ser vivirá confiadamente. Esa era una profecía la que estaba diciendo David. Y yo quiero tomar el versículo 26, porque esto es lo que debe suceder cuando uno se encuentra con el Señor. Dice: se alegra mi corazón, 1, se llena de gozo, 2, y se vive confiadamente. 3 cosas cuando uno tiene un encuentro con el resucitado. Se llena de alegría mi corazón, se llena de gozo mi corazón y se vive confiadamente. Alegría, gozo y confiadamente. Esos son los 3 luces que van a ayudarnos y nos van a alumbrar el texto que vamos a leer ahora, que es un texto de el encuentro de Jesús resucitado con 2 hombres, que está tomado de San Lucas en el capítulo 24. Vamos a ir a San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Voy a leerlo.
En aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado mientras conversaban y discutían. Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo le impedía darse cuenta de quién era. Jesús le preguntó: ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, contestó: ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él le preguntó: ¿qué ha pasado? Le dijeron lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran, nosotros teníamos la esperanza de que él sería, que había de libertad la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo eso. Y aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro. Y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa. Y cuentan que uno de los ángeles se les ha aparecido y les ha dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho. Pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué falta de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de glorificarse? Luego se puso a explicarle todos los pasajes de la Escritura que hablaban de él. Él comenzando por los libros de Moisés, siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Pero ellos le aliviaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde, se acerca, te está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se los dio. En ese momento se le abrieron los ojos y le reconocieron a Jesús, pero él desapareció y se dijeron uno al otro: ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos le contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto, tomado del Evangelio según San Lucas, narra que había 2 hombres que vivían en un pueblo muy cercano a Jerusalén que se llamaba Emaús. Aquellos hombres comunes y corrientes, seguramente habían escuchado hablar de que había un profeta rico en obras y prodigios, como ellos mismos lo hablan, y como vivía el pueblo los pueblos de Israel, vivía de esclavo ante los romanos, que eran los que les cobraban los impuestos. Estos jóvenes, al escuchar que había nacido y estaba recorriendo las calles de Jerusalén un gran profeta que era rico en obras y acciones, se imaginaron que era la persona que Dios había mandado para sacarlo de la esclavitud de los romanos. Y aquellos hombres dejaron todo lo que hacían en el pueblo y decidieron irse a conocer a ese profeta, a conocer a ese hombre y a enrolarse en su fila. Seguramente eran hombres que tenían, aquellos hombres tenían alguna siembra en su pueblo, quizás tenían alguna finquita o tenían alguna gallinita, qué sé yo, si era un sembrado lo que tenían. Pero aquellos hombres dejaron todo aquello tirado y se fueron, llenaron su mochila de lo necesario y dijeron: nos vamos a guerrear, nos vamos a seguir ese líder, porque ya está bueno que los romanos nos sigan esclavizando y nos sigan quitando lo poco que ganamos. Y estos hombres con esa esperanza se fueron para Jerusalén. El texto dice que ya cuando Jesús muere, estos hombres no esperaron y se devolvieron. Venían hablando y discutiendo acerca de eso. Discutían seguramente que tú tienes la culpa por culpa tuya, tú fuiste el que dijiste que debíamos venir acá, mira,
todo lo que teníamos nosotros ya lo perdimos, mira que nosotros esperando que este hombre fuera y que murió y ahora qué vamos a hacer. El texto dice que iban discutiendo, dice que iban peleando. Acuérdense lo que acabamos de leer en el texto que leímos de Hechos de los Apóstoles. Cuando uno se encuentra con el Señor, ¿qué es lo que le produce en nuestro corazón? Alegría, gozo, ¿verdad? Alegría y gozo y confianza en Dios. Pero estos tipos eran discutiendo por el camino. Entonces el texto dice que se le acercó Jesús a ellos y les preguntó de qué venían discutiendo. La pregunta de qué venían discutiendo que Jesús le hace, no hace simplemente porque Jesús sea chismoso, porque Jesús no sabía lo que había pasado. Jesús las hace porque Jesús quería hacerle un proceso de sanación interior a ellos. Él sabía que esos hombres tenían una rabia acumulada en su corazón, que había un odio en su corazón, que había un resentimiento en su corazón, que había muchas cosas en su corazón que los hacía que actuara de esa manera y que no había ni alegría ni gozo en su corazón, ni estaban viviendo confiadamente, como nos muestra David allá en el discurso de Pedro en Hechos de los Apóstoles. Entonces, cuando Jesús le hace esa pregunta, aquellos hombres empiezan perdónense la expresión que voy a decir, a vomitar todo lo que hay dentro de su corazón. Y empezaron a contarle, mira, lo que pasa es que nosotros fuimos porque nosotros pensábamos que era el que le iba a sacar de la esclavitud de Egipto, pero mire, ya hace 3 días que murieron y ahora unas mujeres nos dicen que resucitó, pero no lo han visto. Nosotros teníamos la confianza y la fe puesta en él, que él era el hombre que nos iba a ayudar a salir de este momento tan difícil en que los romanos nos tienen esclavizados, cobrándonos y estaban decepcionados aquellos hombres. Nada de lo que nos dijo David, ni había ni gozo, ni alegría, ni había confianza en Dios. Era una desazón. Estaban por el suelo. Pero cuando Jesús les hace esa pregunta y ellos contestan todo eso, se libera su corazón, se sana su corazón. Su corazón saca todo el resentimiento, saca todo el rencor, saca todo el odio, saca todo el dolor que hay en el corazón. Entonces Jesús les empieza a explicar las Escrituras. Nunca vamos a aprender las Escrituras, nunca vamos a entender las Escrituras si antes no hemos limpiado nuestro corazón. Y el texto dice que mientras caminaba Jesús les explicaba todas las Escrituras. Y cuando eran ya como las 6 de la tarde, ya estaban llegando al pueblo, Jesús hizo un ademán de seguir adelante. Pero ellos le dijeron, mira, ya es tarde y anochece, quédate con nosotros. Una invitación de aquellos hombres a quedarse con Jesús. Y es lo que nos está diciendo la palabra de Dios hoy a ti y a mí. Quizás ya tú eres una persona de 40 años, 50 años, quizás estás en los 60 o de pronto en los 70 años. Ya anochece. Y dice la palabra de Dios que hay que invitar a Jesús a nuestros corazones. Hay que invitarlo. Ya el tiempo se acorta y hay que invitarlo a nuestros corazones. Y dice el texto bíblico que Jesús entró a quedarse con ellos. Y tan pronto entró Jesús, hizo el triple gesto que ya ellos estaban los discípulos acostumbrados a verlo, a Jesús, durante todo el tiempo que estuvo con ellos. El triple gesto que Jesús solía hacer en la multiplicación de los panes y solía hacer cada vez que cenaba con ellos, que fue coger el pan, que dice que lo partió y lo repartió, lo bendijo, lo partió y lo repartió. Ese triple gesto fue el que hizo que aquellos discípulos se les abrieran los ojos y lo reconocieran como al Señor, como el Dios, y dijeron, no nos ardía el corazón cuando nos explicaba las Escrituras, pero ese gesto, ese triple gesto de coger el pan, fíjense, de bendecirlo, de partirlo y repartirlo, fue lo que hizo que ellos detonara algo dentro de ellos y se encontraran con Jesús. Un encuentro muy profundo con su Señor, un encuentro muy profundo con Dios, un encuentro muy profundo con Jesucristo, el Señor Jesús resucitado. Y entonces aquellos hombres seguramente se llenaron de mucho gozo, ¿qué más? Alegría, y estaban confiadamente. Gozo, alegría y confiadamente. Pero el texto sigue diciéndonos que Jesús desapareció. Y no fue que Jesús se fue para la cocina, ni fue para el baño, ni para el patio. Jesús desapareció. Porque el triple gesto que habló
se habla en el texto, que lo bendijo, lo partió, lo compartió. Ese triple gesto lo que nos está diciendo que Jesús se quedó ahí, en el pedazo de pan, en la Eucaristía. Y dice que enseguida que se quedó ahí y que ellos lo reconocieron, se llenó su corazón ¿de qué? De alegría. ¿De qué? De gozo. ¿Y saben qué hicieron? Confiadamente se regresaron por el camino. Ellos le habían dicho a Jesús que se quedara con ellos porque ya era de noche, porque los caminos de noche eran peligrosos, porque ya después de las 6 de la tarde andar por un camino de esos, solía haber muchos atracadores, como ayer, como hoy, no había luz, eran muy peligrosos. Entonces le dijeron, quédate con nosotros, que anochece. Y dice que cuando ellos descubrieron a Jesús, cuando fue Jesús resucitado quien se les mostró a través de ese triple gesto, y cuando vieron que era el Señor, dice que su corazón se alegró, se llenó de gozo. ¿Y qué? Y confiadamente se regresaron a Jerusalén. ¿Cómo hicieron? Confiadamente. ¿Qué nos decía Hechos 2, 26? David, que cuando él tuvo ese sueño, ese encuentro con Jesús, que iba a vivir muchos años después que él dice que él se veía y se encontró con su Señor delante de él y se llenó de gozo, de alegría y vivía confiadamente. Así que estos hombres se llenaron de gozo, de alegría y salieron confiadamente para Jerusalén. No les importó que era de noche, no les importó el peligro, y llegaron allá y se reunieron ¿con quién? Con sus hermanos, con sus amigos. Y estos hermanos le contaron cómo el Señor resucitado se le había encontrado con Pedro. Y estos contaron cómo ellos también lo reconocieron en el camino y cómo les ardía el corazón en el camino, y también cómo se habían encontrado con él en la repartición del pan. Fueron alegres, gozosos y contaron su encuentro con el Señor. Esta palabra está hablada para nosotros. Apocalipsis 1:4 dice que Jesús es el que era, el que es y el que será. Primera, el Evangelio según San Juan 1:2 dice que Jesús es la palabra. La palabra es siempre actual. O sea que esto no está escrito hace 2000 años para las personas de hace 2000 años. Esto está escrito para nosotros ahora. Esta palabra está hablando al corazón de cada uno de nosotros. Nos está dando pautas para encontrarnos con Jesús resucitado. Lo primero, sanar nuestro corazón, limpiar nuestra alma. Por eso tuvimos un tiempo de Cuaresma. Cuaresma, la Iglesia sabia y santa nos regala el tiempo de Cuaresma, de purificación de nuestra alma y nuestro corazón. Pero también en los últimos tiempos, los últimos días de Cuaresma nos insiste, y en Semana Santa, de leer la palabra, de leer la palabra, de leer la palabra, de ser insistente en la lectura de la palabra. Y después, el texto nos dice que hay que invitar a Jesús a nuestros corazones. Y cuando invitemos a Jesús a nuestros corazones, y cuando Él entre a nuestros corazones, Él abrirá nuestros ojos y lo vamos a poder reconocer en la Eucaristía, en la Eucaristía, porque la Eucaristía es el centro de nuestra fe, porque la Eucaristía es sacramento de sacramentos, porque ahí vamos a tener el encuentro con Jesús vivo y resucitado como aquellos dos hombres. Y vamos a salir gozosos, alegres y confiadamente a decirles a todos los hermanos que Jesús está vivo, que ha resucitado, que está en medio de nosotros. Esa es la dinámica de este tiempo, el tiempo de Pascua. Jesús se está llamando a ti y a mí para que volvamos a Él, para que si no tuvimos tiempo, si no fue posible que el domingo de resurrección Jesús haya resucitado en nuestro corazón, la Iglesia nos regala este octavo de Pascua, que es como un tiempo adicional para que esa realidad viva en tu corazón, puedas experimentarla
un Cristo vivo y resucitado y que Jesús resucite en tu corazón. Estamos en esta octava de Pascua que la iglesia sabiamente nos regala como un prolongar esa fiesta para que experimentemos el encuentro con Jesús resucitado. Dios te está llamando, Dios quiere contar contigo, Dios sabe lo importante que eres y Dios te ama. Dios tiene un plan maravilloso para ti y Dios quiere salvarte. Solo tienes que disponer tu corazón, acercarte a Él, invitarlo a tu corazón y Él hará el resto para que tú te encuentres con Él. Amén. Recuerda, quiero dejarte esta frase como frase para que te quede grabado en tu corazón. Cuando nos encontramos con el resucitado, nuestro corazón se llena de gozo, de alegría y vivimos confiadamente. Amén. Vamos a orar. Padre misericordioso, amado Jesús, Señor y Salvador, Espíritu de bondad y de misericordia, hoy venimos ante tu presencia a pedirte que nos mires, míranos, Señor, y revisa nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu, para que seas tú limpiando y purificando y transformando todo lo que necesita ser transformado y llenado por tu presencia. Queremos experimentar la dulce presencia en nuestras vidas, que tu amor infinito se derrame abundantemente en nuestras vidas y en nuestros corazones, y que podamos ser revestidos por tu presencia, por tu amor y por tu gracia. No permitas que las cosas del mundo nos separen de ti. Sé tú siempre el Señor de nuestras vidas, el Señor de nuestros corazones. Y enséñanos a descubrir a la Eucaristía como el gran sacramento de sacramentos, en el cual tú te haces manifiesto, donde tú nos hablas, donde tú nos llenas, donde tú nos das tu amor y tu gracia. Amén, amén y amén. Y a ti, María Santísima, Madre de Jesús y Madre nuestra, también te pedimos que estés siempre con nosotros, que no nos dejes, arrópanos con tu manto celestial, y siempre esté abrigándonos, siempre estés con nosotros, siempre estés enseñándonos a amar a Jesús como tú lo amas. Gracias, Mamita María, porque tú cada día nos muestras cuán grande y maravilloso es tu amor por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se te olvide suscribirte a nuestro canal Carlos Conde Liscano, de la comunidad virtual Fuego del Espíritu Santo. Suscríbete, mándale link a tus amigos, toca la campanita para que le avisemos cuando tengamos otra predicación o enseñanza. Y pásala a tus amigos para que muchos más puedan cada día recibir la reflexión de la palabra, los cursos, las enseñanzas que estamos dando para crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén.